frente a la pantalla. El jueves se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Hoy veremos de qué se trata, cómo enfrentarlo y analizaremos si la televisión tiene alguna incidencia en promoverlo o prevenirlo. Bienvenidos y bienvenidas. Frente a la pantalla. Hoy nos acompañan Yo soy Jimena Girón, yo soy psicóloga clínica y en estos momentos pues me dedico a trabajar en estos espacios, sobre todo con niños y adolescentes. Hola, mi nombre es Mateo Burgos, soy psicólogo cognitivo-conductual, también especialista en desarrollo integral de infancia y adolescencia y llevo 10 años en manejo en psicoterapia con niños, niñas y familias. Hola, mi nombre es Laura Suárez Valle, psicóloga infantil y acompaño a niños, adolescentes y familias a gestionar sus emociones a través de la terapia de juego. Frente a la pantalla. Para empezar, veamos a qué se refieren la violencia y el acoso escolar. El acoso escolar, digamos que está definido por la Organización Mundial de la Salud y por la UNESCO como un tipo de violencia que está caracterizado por la intimidación, la exclusión y la agresión verbal, física, psicológica, que se realiza a un estudiante o a varios estudiantes por parte de uno o varios compañeros. Muy importante tener en cuenta que hay dos características. Una es que se hace de manera sistemática y frecuente y la otra es que se realiza, digamos que con toda la intención. Es decir, la persona que está generando la agresión sabe que le está causando un daño al otro niño. Y más o menos el Ministerio de Educación nos dice que aproximadamente 1 de cada 5 niños en estos momentos en Colombia está siendo víctima de bullying. Bueno, la violencia y el acoso escolar puntualmente se refiere a esas acciones reiteradas que están, digamos, enfocadas en el maltrato hacia un niño o una niña, pero entonces importancia, se convierte de acoso escolar cuando es reiterado, cuando ocurre una y otra vez frente a alguna situación con algún niño o niña. El acoso escolar es un tipo de violencia que se propaga a lo largo del tiempo, en repetidas ocasiones, en el que un niño o niña ejerce presión sobre otro niño o niña. Muchas veces los adultos, incluso sin darse cuenta, están favoreciendo este acoso, sea porque no lo detienen o lo propician. Esto se da tanto en ambientes rurales como urbanos y se genera por las diferencias, sean diferencias en el aspecto físico, en la orientación sexual, raza, nivel socioeconómico o cualquier otra diferencia que los pares puedan evidenciar. ¿Cuál es el impacto de la violencia y el acoso escolar? Tenemos un impacto a nivel individual, entonces afecta la autoestima, afecta la confianza, afecta la regulación emocional que puedan tener los niños. Y esto obviamente va a empezar a afectar entonces el ámbito educativo, porque vamos a tener un niño que ya no tiene motivación para estudiar, que va a empezar a tener quizás conflictos con los profesores. Y esto a su vez también va a generar conflictos en casa, porque entonces va a empezar el reclamo de por qué no te está yendo bien en el colegio, por qué mantienes encerrado en tu cuarto, por qué ya no quieres salir con nosotros. Claro, bueno, digamos que en la parte del contexto social, cuando un niño crece con matoneo, con algún tipo de violencia frente a su identidad como tal o frente también a alguna situación física, pues genera niños inseguros, adultos inseguros, personas que de alguna manera no les queda fácil digamos, intervenir o estar frente a grupos sociales importantes. Entonces, sí, realmente el acoso genera mellas y heridas muy grandes pues, digamos, en toda la vida de la persona. Genera un cambio en la conducta y en el comportamiento. Son niños que se vuelven retraídos, tímidos, cerrados, se muestran tristes, incluso su desempeño académico puede verse afectado y en general no quieren asistir al colegio. En las familias esto genera una gran preocupación, sobre todo en los padres cuando ven que sus hijos están siendo víctimas de acoso o matoneo. Genera preocupación, estrés, no saben cómo manejarlo, así que esto es un gran reto. Y en los colegios también tiene un impacto muy grande porque afecta el clima, cómo se sienten los niños el día a día en el colegio y en su desempeño académico. ¿Por qué se da la violencia y el acoso escolar? Digamos que es una combinación de factores. Entonces, por un lado tenemos estos factores individuales, quizás las creencias que tengan los niños acerca del poder
y como de la aceptación social. También tenemos estos factores a nivel familiar, entonces quizás tenemos ambientes violentos, quizás ambivalentes, quizás negligentes, o todo lo contrario, que son demasiado autoritarios y pues esto obviamente genera sus consecuencias. Y finalmente a nivel social, porque a nivel social evidentemente tenemos estereotipos de lo que esperamos, tenemos estereotipos de lo que es la aceptación social y de qué es lo que tenemos que hacer para llegar a conseguir esa aceptación social. Y pues tenemos muy normalizada la violencia en una cultura colombiana, en una cultura latinoamericana. La burla, la humillación, la consideramos como parte precisamente de como esta normalización de, ay, pero solo es una broma, ¿no? Pero ¿hasta dónde puede estar llegando esa broma? Bueno, digamos que hay varios factores ahí que influyen. Por supuesto está el niño que es agresor. También hay que ver ese contexto en el que el niño crece, qué tipo de información tiene. Entonces eso por supuesto influye muchísimo en esa violencia o ese acoso escolar. También por supuesto las inseguridades que trae el niño que posiblemente es víctima, el cómo se desarrolla frente al entorno con sus compañeros y demás. Eso también puede ser un detonante para generar ese maltrato, ese matoneo, la importancia de en los colegios generar rutas de prevención frente al diálogo, frente a qué es el matoneo, cómo se maneja, pero no solamente con los niños y las niñas, sino también con las familias. El acoso se da muchas veces por el entorno en el que crecen los niños. Entonces, por ejemplo, vemos familias en las que hay violencia. Pueden ser padres, madres que tienen relaciones conflictivas, donde se presenta la agresividad. Esto también puede hacer que los niños piensen que esa es la forma natural de relacionarse. O también casos donde ellos mismos son las víctimas de violencia, sea de su madre, de su padre. Al final, en la crianza se genera la forma como vamos a interactuar, a vincular y a relacionarnos con las otras personas. ¿Algunos contenidos de la televisión pueden promover la violencia y el acoso escolar? Tenemos estos programas también donde nos enseñan la desregulación emocional. Entonces, efectivamente, programas como La Casa de los Famosos, efectivamente, claro, nos muestran la realidad. Estas son personas humanas, claro, pero obviamente nos muestran reacciones explosivas que evidentemente, así sea real o ficticio, los niños muchas veces, y cuando son niños muy pequeños, no saben discriminar esto. Entonces, evidentemente, lo único que van a hacer es replicar estos comportamientos. Definitivamente, estos programas, ¿qué es lo que hacen? Uno, nos desensibilizan emocionalmente, esa es la palabra, porque de tanto estarlo viendo, ya no le doy importancia a lo que pueda estar sintiendo el otro. Otro ejemplo súper importante, es algo que quizás en otras generaciones nos causa bastante humor, es todo lo que tiene que ver con el Chavo del Ocho, ¿no? Entonces son programas donde tenemos un adulto que golpea a un niño, donde tenemos que el adulto golpea al otro adulto, donde tenemos la burla de un niño con el otro, porque tiene o no tiene, o porque es de un estrato social y el otro no. Entonces, evidentemente, estas son cosas que pueden generar humor, pero que evidentemente van sembrando esa semillita en los niños porque creen que así es como nos tenemos que comportar. Sí, hay muchos programas, por ejemplo, cuando el estereotipo de belleza tiene que ser muy, muy cuadriculado en el peso, en tu piel, en los tonos de piel, que suena extremadamente agresivo. Todo eso puede, digamos, sí está vinculado con ese acoso escolar y violencia. Digamos que parte, sí, el entorno es muy hostil y por supuesto desde la parte de las redes sociales y todo ese contenido visual, pues maneja, pues está muy permeado de violencia. Entonces, por supuesto, hay programas, por ejemplo, Los Simpson, como de alguna manera Bart Simpson en su negatividad o aversión frente a la regla, puede generar que los niños ahora traten de imitarlo, bueno, aunque es un programa un poquito antiguo. Los realities manejan mucha violencia dentro de la interacción social, entonces eso también permea o se ve como que esa conducta es la correcta para salir adelante. A veces la violencia puede ser la manera, pues el camino. Parte, digamos, de la cultura aquí en Colombia buscamos también que como que la violencia es lo que llama la atención. Si soy violento, si soy agresivo, sobresalgo por muchas personas. De pronto, si soy amable y tranquilo, tal vez me veo opacado. En los programas de televisión vemos agresión, burlas que se normalizan, que se hacen ver como un chiste, como comedia y como algo divertido. Al final, esto hace que los niños crean que es normal burlarse de los demás, hacer comentarios inadecuados porque es lo que están viendo, el ejemplo que están recibiendo. Igual que en, por ejemplo, esos programas donde se muestran ciertos estereotipos, que el cuerpo se debe ver de esta manera o de tal otra, entonces eso hace que cuando alguien no cumple con ese estereotipo pueda ser víctima de burlas
y esto genera una afectación en el ambiente escolar. Por ejemplo, esto se ve en programas como Sábados Felices, donde se burlan de las personas tanto que están en el público como de los comediantes por su aspecto físico, por características que tienen, lo cual normaliza precisamente este acoso, este matoneo o estos comentarios negativos en tono de burla que pueden disfrazarse como algo divertido o chistoso para los demás. Otro ejemplo son los reinados de belleza, donde normalmente se muestran mujeres con ciertas características que crean un estereotipo de cómo nos debemos ver. Y de pronto, si hay una mujer o una niña en el colegio que no se ve de esta manera, esto puede generar ese acoso. ¿Qué hacer frente a estos contenidos que se presentan en la televisión? Definitivamente no se trata de prohibir, porque realmente estamos en una era digital donde todos tenemos celulares, tenemos al menos un televisor en la casa, tenemos tablets, entonces lo que tenemos que hacer es acompañar a los niños, hacerles preguntas, decirles, tú en algún momento te has sentido así, en algún momento has presenciado alguna situación así, hacerles preguntas para poder saber también cuál es la realidad del niño, porque realmente ahí es donde nos damos cuenta. Cuando les preguntamos normalmente ¿cómo fue tu día? Probablemente el niño te va a decir, bien, no sé qué comí, no sé qué hice, no me acuerdo. Pero este tipo de programas, como nos está divirtiendo, que está generando un espacio de ocio, nos puede dar la oportunidad de indagar acerca de estos temas que nos preocupan como padres de familia, como acompañantes, como cuidadores y demás. Que el niño nunca esté solo frente a la televisión, digamos, si sabemos que de pronto está viendo un reality o algún tipo de programa que puede ser violento, importante acompañarlo o, pues, como adulto responsable, generar una sensibilización en el niño de que es un programa que no debe ver. Por supuesto, ver qué tipo de contenido maneja este programa. Sí, la Organización Mundial de la Salud sí determina claramente que, digamos, según la etapa del niño, si es un niño de los 0 a los 6 años, que esté solamente 45 minutos frente a la televisión, pero por supuesto supervisado por este tipo de programación que puede estar el niño recibiendo. Se recomienda también ya en un adolescente, no sé, está el control parental, de pronto si el consumo es por redes sociales, pero sí de alguna manera que haya un acompañamiento de un adulto responsable frente a ese tipo de información. Hay contenidos que incluso en compañía de los adultos no son adecuados para los niños porque están generando conversaciones, ideas que no son positivas y que al final no les aportan nada. Entonces, definitivamente hay contenido que los niños y adolescentes no deben consumir. Hay otros, quizás cuando estén más grandes y tengan una mayor capacidad de discernir, de identificar qué es correcto y qué no, en los que se puede llevar en compañía de los padres y tener una conversación de por qué algo no es adecuado o no se debe hacer de esta manera. Sin embargo, es importante tener en cuenta qué contenido se va a ver, que los padres estén muy informados de lo que sus hijos consumen y así identificar si es adecuado o no de acuerdo a la edad. Frente a la pantalla, la audiencia opina. ¿Qué contenidos de la televisión pueden promover la violencia y el acoso escolar? Con programas de televisión que muestren como muchos tipos de violencia, porque eso pueden incentivar a las personas pues a que cometan este tipo de actos, porque la gente se ve influenciada pues por los contenidos que consumen. Sí, aquellos en los que se normaliza como el bullying y pues el acoso. Por ejemplo, tipo La Rosa de Guadalupe, ellos hablan mucho el tema del matoneo y siempre muestran como súper grandes a las personas que matonean y a los que son matoneados como que los muestran como súper chiquitos, pero nunca como que hacen nada. Creo que lo promueve más que todo serían como esas series que incitan a la violencia o de pronto esas telenovelas donde salen como imágenes así soeces o más fuertes que incitan la violencia entre los niños que son más susceptibles a coger ese tipo de información. Después de comerciales, veremos si se habla de acoso escolar en la televisión colombiana o solo se cubre el tema cuando termina en una tragedia. Ya regresamos con Frente a la pantalla. Seguimos con Frente a la pantalla. Veamos cómo y cuándo se habla de la violencia y el acoso escolar en los noticieros colombianos.
Bueno, lastimosamente solo se abordan cuando hay desenlaces trágicos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un niño que cometió suicidio o cuando tenemos de verdad, no sé, que quizás algún niño llegó al hospital por algún tipo de acoso, ¿cierto? Pero lo que realmente estamos generando es un sesgo de percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos que el bullying, el acoso, solo es grave cuando sucede esto, cuando mandamos al niño al hospital o cuando sucede algo más grave, cuando en realidad no es así. Esto lo único que hace es impedirnos, digamos que ver los signos de alarma tan pequeños, como es el hecho de que le quiten el refrigerio a tu hijo todos los días, o como es el hecho de que tu niño llegue súper golpeado o el moretón, ¿sabes? Como que nos impide ver estas pequeñas alarmas porque creemos que el acoso solo es algo que sucede demasiado grande o algo demasiado evidente. El más conocido, obviamente, que es el de Sergio Urrego, obviamente que fue un desenlace bastante trágico y de muchos años lo que tuvo que aguantar él y pues efectivamente, digamos, muy borroso. ¿Cómo bueno, en qué momento se habla de violencia escolar en los noticieros o lugares informativos? Es cuando algo ocurre, cuando la tragedia ya ocurrió, cuando el niño fue agredido, cuando de pronto sí, ocurrió algo grave, ahí es donde sale, digamos, la noticia y se genera, digamos, ese impacto a nivel social, pero no se genera, digamos, esa aproximación desde la prevención, desde antes que pase. Normalmente se habla de acoso escolar en los noticieros cuando ya ocurrió una situación grave, para informar lo que está ocurriendo, lo que pasó. Sería muy positivo que se haga también para prevenir, para informar y apoyar a los padres en cómo manejar estas situaciones, en cómo ayudar a sus hijos a tener empatía, a identificar que las diferencias no son algo malo y que puedan trabajarlo en el día a día, en la infancia y en la crianza, y que no solo se informe cuando ya ocurrió algo malo, que es lo que normalmente pasa. Frente a la pantalla, la audiencia opina. ¿Qué información sobre la violencia y el acoso escolar ha visto en los noticieros? He visto es como algunas cifras de que le hacen como bullying o matoneo a muchos niños y de vez en cuando como alguna que otra historia ocasional de bullying. Pues normalmente siento que siempre se llega ya a mostrar cuando ocurre la fatalidad, ya cuando la persona se ha suicidado a causa del bullying o del acoso escolar, pero nunca realmente cuando la persona lo está sufriendo. He visto un poco más como cifras, como estadísticas de cómo ha crecido o incrementado el acoso escolar en los años. Sin embargo, no he visto así casos específicos, solamente como estadísticas o cifras. Normalmente siento que no se muestran como casos específicos, digamos, en los que se esté presentando bullying, sino ya cuando llegan a la fatalidad, cuando se han suicidado jóvenes o cosas así por acoso escolar. Creo que no es una problemática priorizada por los mismos medios de comunicación. ¿Las series, telenovelas o películas colombianas abordan el tema? Realmente creo que lo que hacen es generar y hablar mucho de estos estereotipos de género, de estos estereotipos de lo que se espera de las mujeres, de los hombres, de los comportamientos, de los estereotipos de clase y sobre todo de los estereotipos del poder, de lo que para nosotros es el poder o lo que tenemos que hacer para alcanzar la aceptación social, ¿no? Pero creo que sería súper interesante que pudiera existir alguna serie que obviamente uniendo las dos cosas, el entretenimiento, el poder atraer público, pero al mismo tiempo que se hablara de salud mental, de estos casos en los adolescentes, de lo que implica el criar, el ser papá en la actualidad, ¿no? Con todo el tema de crianza respetuosa y un montón de cosas. Creo que podríamos hacer las dos cosas y estoy segura que muchas personas se sentirían identificadas porque es algo que vivimos diariamente. Sí hay situaciones, hay series que abordan ese tipo de tema, pero muy de la manera superficial, viendo como la parte de la víctima y muy seguramente no canalizan para generar una solución como tal. Entonces creo que sí hay que ahondar frente a ese tipo de temáticas. Las series y novelas colombianas abordan el tema del acoso escolar. Normalmente lo hacen con el propósito de entretener. Entonces es magnificado cómo se ve este acoso. Se hace, digamos, con un propósito incluso de dar gracia, de generar risa o drama, pero no se muestra cómo se pueden poner límites, cómo trabajarlo o cómo las instituciones pueden apoyar. Un ejemplo de esto es la novela La Primera Vez, donde se muestran muchos casos de acoso, de violencia dentro de los miembros de la institución
y donde muchas veces se acuden a estrategias precisamente como devolver la violencia, los golpes, en vez de mostrar otras estrategias positivas en las que se puede poner el límite, encontrar un balance y precisamente ese respeto por los estudiantes de una manera positiva. ¿Cómo identificar que un niño o adolescente es víctima de violencia o acoso escolar? Lo veremos después de comerciales. Ya regresamos con Frente a la Pantalla. Seguimos con Frente a la Pantalla. Para cerrar, veamos cómo identificar que un niño o adolescente es víctima de violencia o acoso escolar. Realmente la clave es identificar que es un conjunto de cosas. Entonces tenemos irritabilidad o cambios de humor, tenemos aislamiento, tenemos pérdida de interés en actividades. Entonces tenemos un niño que amaba el fútbol y ahora ya no quiere salir de su cuarto y no hay una razón aparentemente existente, ¿no? Digamos que aquí es importante abordar dos cosas. Una es que estas consecuencias del acoso se dividen en las internalizadas y las externalizadas. Entonces tenemos las internalizadas, son la ansiedad, la depresión, son estos síntomas internos que puede estar teniendo el niño, y tenemos las externalizadas, que son las que él muestra al mundo con otros. Entonces cuando se vuelve agresivo con otros, cuando empieza a contestar más de la cuenta, cuando empieza a no querer salir o convivir o a perder digamos que su red de apoyo, sus amigos. Entonces son súper importantes tener en cuenta estas señales. Sé que hay muchas cosas que como familia podemos hacer, pero no hay nada como buscar este apoyo, ¿no? Porque nosotros digamos que tenemos la manera de poder indagar detalles, de saber cómo se está sintiendo el niño y asimismo darle herramientas a los papás, porque a veces para nosotros es un tema tan desconocido que va a ser muy difícil saber cómo manejarlo. Y lo mismo, lo que les decía, quizás venimos de una crianza, de una cultura en la que nos han enseñado a minimizar de, ay, pero eso no es para tanto. Bueno, te quitaron el refrigerio, pues entonces mañana le respondes y le mandas un puño, ¿no? Entonces normalizamos y empezamos este círculo. Bueno, en las familias cuando un niño de pronto está muy retraído, de pronto ha cambiado comportamiento, de pronto era un niño más bien hiperactivo y ya de pronto está muy ensimismado, el lenguaje que está utilizando. En el colegio, si de pronto es un niño que bueno, también se muestra muy retraído, de pronto no levanta la mano, no, muy callado, muy aislado en los momentos de recreo, puede ser un niño que pueda estar presentando algún tipo de acoso. Bueno, importantísimo el abordar, el tratar de aproximarse, no es de una manera del juicio, qué le pasa, cuenta qué fue lo que ocurrió, sino más bien desde el amor, desde el afecto, siempre genera un acercamiento, donde el niño se sienta seguro y pueda permitir con esa persona que se está aproximando, ya sea el orientador, el papá, el profesor, que pueda generar esa confianza para hablar qué es lo que está ocurriendo. Normalmente cuando un niño o adolescente es víctima de acoso escolar, se ve un cambio en su conducta que los papás pueden notar en el día a día. Pueden estar más callados, pueden mostrar miedo o incluso querer evitar el ir al colegio. Se muestra precisamente, como lo había mencionado, también en una disminución en la participación en el colegio, en su desempeño académico, en las notas, que no se explica por nada más en el contexto. Entonces, normalmente se presenta un cambio de conducta y es algo a lo que los papás y también los maestros pueden estar atentos para así apoyar a los estudiantes. Cuando se identifica un posible caso de acoso escolar y se ve este cambio de conducta, un primer paso es acercarse al niño o al adolescente. Es importante hacerlo desde un lugar de empatía, abiertos a escuchar, sin juzgar, para que ellos puedan sentirse en la confianza de contar por lo que están pasando. Y en caso de que sí se esté presentando este caso, es importante contar con el apoyo del colegio, que ellos puedan también generar una intervención interna que vaya a favorecer el bienestar de los estudiantes. Si son los padres, acudir al colegio y en caso de ser necesario también a psicólogos que podamos apoyar a los niños a poner límites y a gestionar esta experiencia difícil que están viviendo. ¿Cuáles son las tareas pendientes frente a la violencia y el acoso escolar?
Realmente creo que hay que reeducar mucho desde estos pensamientos, ¿sí? Desde estas creencias equivocadas que tenemos del poder, de lo que significa hacer amigos, de lo que significa es que yo puedo con todo, es que yo no me puedo dejar de nadie, ¿no? También desde la validación emocional, porque como lo comentaba anteriormente, a veces nosotros como adultos hacemos: ay, pero eso no pasa nada, bueno, igual ya se va a acabar el año, o bueno, igual ya se va a acabar la semana, no prestes atención a eso. Entonces creo que también hay que educar no solo a los niños que están siendo víctimas, sino también, obviamente, a los niños que están generando, digamos que este acoso, porque también son niños que están sufriendo y que la están pasando mal por alguna razón que quizás desconocemos, y también a nosotros como adultos, porque definitivamente a veces no sabemos cómo reaccionar y quizás estamos siendo parte de ese círculo. Cuando haya dificultad, cuando haya agresión, que el niño o la niña pueda hablar. Entonces es importante en familia, en los colegios, generar espacios donde el niño pueda hablar de sus emociones. Siempre de alguna manera se nos ha explicado que tenemos que estar bien, tenemos que estar tranquilos, pero hay una cantidad de emociones como la tristeza, la rabia, la frustración, que las guardamos, y es muy importante poder hablar de ellas y comentar qué la genera, por qué estás frustrado. De pronto hay un niño que te está haciendo daño, de pronto hay alguna situación. El poder generar en nuestros niños, niñas, ese tipo de lenguaje o ese tipo de rutinas de expresión emocional garantizaría que más adelante no sean víctimas de un acoso escolar. Desde el punto de vista de los colegios, es importante tener programas de prevención sobre el acoso escolar y también tener programas de intervención en caso de que esto esté ocurriendo, para ponerle un límite a tiempo antes de que se den consecuencias que muchas veces son muy dolorosas y de gran gravedad para las familias. Las tareas pendientes de la televisión es no solo informar de los casos de acoso escolar que se presentan, sino brindar estrategias de cómo prevenirlos, de qué pueden hacer los padres en estas situaciones, los colegios, para así informar y que sepan que hay algunos pasos a seguir, porque de pronto muchos padres no saben y dicen: no sé cómo manejarlo, no sé qué hacer ante esta situación. ¿Con qué profesionales, como lo somos los psicólogos, podemos buscar ayuda? Entonces, informar, y también desde los programas de televisión, si se van a mostrar estos casos de acoso, que siempre sea mostrando también cómo gestionarlo y no como algo gracioso que lo fomenten los niños y niñas. Frente a la pantalla, el programa de la Defensoría del Televidente de City TV. Y recuerde, si tiene una petición, queja, reclamo o sugerencia sobre la programación de City TV, escríbanos a defensortelevidente@citytv.com.co o llámenos al 310-875-2881. Nos vemos el próximo domingo a las 3:30 de la tarde.